Muy buenos días, mis hermanos, y en esta mañana maravillosa y gloriosa en que la cristiandad celebra alrededor del mundo la resurrección de Jesús, para nosotros es un gozo porque cada culto debe ser esa manifestación, expresión de nuestra fe. Y quiero invitarlos en esta mañana entonces para que compartan por un momento esta meditación que tenemos hoy, y es precisamente acerca de ese evento maravilloso, la resurrección de Jesús, y por qué la tumba de Jesús está vacía. Así que para todos los cristianos esta es una fecha especial en el calendario litúrgico, en el calendario anual de actividades, y es la que conocemos como Semana Santa, Semana Mayor o Semana de Pasión, y que empieza con la tradicional celebración del Domingo de Ramos, hace 8 días, ¿cierto? En la que se recuerda aquella entrada gozosa y triunfal de Jesús, en la que, siendo aclamado con cantos de victoria por la multitud como el Rey de Israel que venía a salvarlos, pronto esa misma gritería, esa misma gente que celebraba la entrada de Jesús, cambiarían ese gozo por ira y empezarían a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y uno no deja de maravillarse o asombrarse o incluso hasta aterrarse cómo es que en este mundo las cosas pueden cambiar tan rápido. De un momento de aclamación, 4 o 5 días más tarde, lo estaban condenando los mismos que lo habían exaltado. Sin embargo, aunque las cosas no terminaron como el pueblo y aún los discípulos de Jesús habían soñado, sí terminaron precisamente como Jesús lo había anunciado repetidas veces durante todo su ministerio, y especialmente como su Padre lo había anunciado o proclamado a través de sus profetas por muchos siglos antes de que Jesús viniera. Y así fue como las palmas, las hojas de palma, la cruz y la tumba se convierten en poderosos símbolos de nuestra fe y nos recuerdan cada año cuánto costó nuestra salvación. Y también nos recuerdan que la tumba está vacía y demuestra la victoria total de Jesús sobre el pecado y la muerte. Y eso a nosotros nos debe llenar de esperanza, saber que la tumba de Jesús está vacía. Pero si bien es cierto, pensando en esto, la mayoría de nosotros nunca seremos recibidos con palmas y cantos de alegría al entrar a una ciudad. Tampoco tendremos que pasar por la cruz, porque este tipo de suplicio o de castigo ya no es legal ni permitido en este tiempo. No es una forma legal de castigar a los criminales. Pero, en cambio, todos nosotros sí tendremos que pasar por la tumba. Tarde o temprano, ese será nuestro destino. Esa será la única opción para cada ser humano. Sin importar si creyó o no en Jesús, todos vamos a morir y todos vamos a necesitar una sepultura. Así que la tumba no es una opción entre muchas o una posibilidad remota de que tal vez me va a tocar a mí terminar en una tumba. No, es una certeza absoluta, tal como lo escribiera el autor de Hebreos en el capítulo 9, en el verso 27, que dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es por eso que esta razón que nos da las Escrituras es muy importante para nosotros entender. Primero, que la tumba de Jesús está vacía. Porque mire, aquí hay un argumento muy interesante, mi hermano, e inquietante a la misma vez. Si la tumba de Jesús no está vacía y todavía contiene los restos de lo que fuera en vida nuestro Salvador, entonces significa que usted y yo tampoco tenemos ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque no vamos a salir de la tumba. Allí vamos a pasar quién sabe cuántos años, siglos, el tiempo que sea. Así que no hay ninguna esperanza en una tumba que puede retener. La tumba para Jesús no fue el fin.
Era solo el comienzo de su glorificación y la confirmación absoluta de su victoria definitiva sobre la muerte y sobre los enemigos de Dios. La tumba no tenía, ni tiene, ni tendrá el poder suficiente para retener a Jesús, porque no habría piedra demasiado grande que impidiera su salida. Recordemos que en aquella época la forma de tapar las tumbas era poniendo una roca al frente de ellas. Así que, mi hermano, que la tumba de Jesús esté vacía es el símbolo de nuestra mayor esperanza, que nosotros, así como nuestro Salvador resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, nosotros también, un día, cuando usted y a mí nos corresponda pasar por la tumba, entonces debemos estar completamente seguros de que para nosotros tampoco la tumba es el final, sino es el inicio de nuestra vida eterna. Para usted y para mí es esencial que miremos las Escrituras y escuchemos lo que Dios nos dice con respecto a este relato tan particular y trascendental para nuestra fe, y lo que para nosotros hoy significa que la tumba de Jesús esté vacía. Así que los invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. El capítulo es el 24 y vamos a estar observando en esta mañana los versos 1 al 12. Y vamos a ver que en realidad la tumba de Jesús está vacía. Y a usted y a mí nos conviene que así sea, porque esa tumba vacía de Jesús nos debe llenar de esperanza. Así que vamos al texto. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? ¿Qué es lo primero que observamos de la tumba vacía? La tumba vacía de Jesús nos invita a buscar a Jesús muy temprano. Y esta afirmación de Lucas, al igual que en los otros 3 evangelios acerca del relato de la resurrección, se nota claramente cómo el primer día de la semana, es decir, domingo, básicamente, la iglesia cristiana empezó a celebrar sus cultos el día domingo, no sábado, como había la costumbre antigua. No, ¿por qué domingo? Porque domingo representa la resurrección de Jesús. Y desde aquel día hasta nuestros días, por eso nosotros celebramos el culto en día domingo. ¿Ok? Así que, volvamos al relato. Aunque la intención de aquellas mujeres era buena y muy noble por parte de ellas, al tratar de terminar el trabajo que el día viernes, debido a la prisa, no pudieron completar, que era ¿qué? Embalsamar completamente el cuerpo del Señor. Pero, por un lado, este afecto que estas mujeres mostraban hacia el Señor, decía cuánto lo amaban, cuánto lo apreciaban, que aún en sus mentes, estando él muerto, ellas estaban convencidas de que estaba muerto, quisieron ir a rendirle un último honor con esta manera. Pero también esto muestra, por otro lado, que a pesar de haber escuchado a Jesús pronunciar su muerte muchas veces y su resurrección, recuerde que se lo dijo constantemente, no pudieron discernir tan profunda verdad, ya que de lo contrario no hubieran ido a la tumba, porque sabrían que la encontrarían vacía. Y me pongo a pensar, y creo que nosotros tampoco lo hubiéramos hecho de mejor manera. ¿Qué podemos aplicar de esta primera parte de este pasaje? Las mujeres fueron temprano a buscar. No quiero alegorizar el pasaje, pero nos tiene una enseñanza importante. Todos nosotros debemos buscar tener una relación íntima y personal con Cristo, con mucha diligencia, y lo más temprano posible iniciar esa relación en nuestras vidas. No esperar a que nos volvamos unos ancianos para decir, ahora sí quiero conocer a Cristo.
No, ojalá lo hagamos en nuestra juventud, porque tendríamos toda la juventud y toda nuestra fuerza para ofrecérsela al Señor. Así que no podemos dejar esto para más tarde, para después, como dicen algunos, porque es importante buscar a Jesús, ¿cierto? La razón por la cual no hacemos esto es porque siempre pensamos que tendremos más tiempo, otro día. A mí no me va a tocar la muerte todavía. Y eso es un razonamiento que no es lógico, ¿cierto? La gente busca a Jesús en la religión, en la filosofía o en cualquier otro método humano. Y al buscarlo así es el equivalente a buscarlo en una tumba llena de despojos, que poco a poco el tiempo volvió polvo. Lo están buscando en el lugar equivocado. Ya vamos a ver que el texto así nos lo dice. A Jesús le debemos buscar o debemos buscarlo, primero que todo en las Sagradas Escrituras, en su palabra, porque así como lo afirma el apóstol Juan, mire lo que dice el apóstol Juan, refiriéndose a lo que Jesús había dicho: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es en la palabra que tenemos que buscar a Jesús primeramente. Así que con diligencia y bien temprano debemos buscar al Señor, no con ese interés que nos están enseñando hoy en día a buscarlo, que debemos ir a Jesús para que nos dé cosas materiales, para que nos prospere, para que nos vaya bien en la vida. No, con diligencia, temprano, debemos buscar al Señor para que podamos obtener el perdón de nuestros pecados y así asegurar la vida eterna. Y cuando tenemos eso seguro, pues podemos estar llenos de esperanza. ¿Para dónde iremos? La tumba no será nuestro último lugar. Si estamos buscando a Jesús en el lugar incorrecto, por las razones equivocadas, tarde o temprano, y quiero que me escuche bien, mi hermano y mi amigo, en esta mañana, tarde o temprano nos encontraremos en un callejón sin salida y lo que es peor, sin esperanza alguna. Pero si por el contrario estamos buscando a Jesús bien temprano, en el lugar correcto y por la razón adecuada, la tumba de Jesús, esa tumba que está vacía, nos servirá de testimonio y nos llenará de esperanza. Porque hemos entendido que Él no está muerto, sino que está vivo. Y un día, cuando a usted y a mí, a nosotros, nos corresponda pasar por la tumba, nuestra tumba, la suya y la mía, también estará vacía, porque la muerte no nos podrá detener, para que podamos entrar a la eternidad y disfrutar de la gloria con nuestro Salvador y nuestro amado Jesús. El texto continúa diciendo lo siguiente: llegaron las mujeres y dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Qué es lo siguiente que este pasaje nos dice? La tumba vacía de Jesús nos debe llenar de esperanza. En el relato de Marcos, se dice que camino a la tumba, las mujeres estaban preocupadas porque no sabían quién les podría ayudar a remover la piedra con la cual estaba sellada la tumba. Así que esa era su mayor preocupación en ese momento. Esto, de manera indirecta, implica que ellas pensaban encontrar el cuerpo de Jesús allí en la tumba. Y nunca se les ocurrió pensar, tal vez, o por lo menos en ese momento, que una roca puesta en la puerta de la tumba no podría detener a Jesús. No sería un obstáculo mayor para aquel que con el poder de su palabra creó el universo entero. Así que estas mujeres estaban confundidas, ¿cierto? Preocupadas. El Evangelio de Mateo nos dice
ese detalle. ¿Cómo la piedra fue removida? Dice que fue un terremoto y la piedra quedó movida. Así que las mujeres llegaron a la tumba y no solo quedaron confundidas de que la piedra no estuviera en su lugar, sino que además la tumba estuviera vacía. Y en lugar de encontrar a Jesús en aquel lugar, encontraron a un par de ángeles. Así que la tumba está vacía. Y estaba así no porque alguien hubiese robado el cuerpo, sino porque se había cumplido lo que Jesús les había dicho en repetidas ocasiones, que era necesario que Él pusiera su vida por ellos y que resucitaría al tercer día, porque ni la tumba ni la muerte podrían retenerlo. Perdón. Esta es la base central de nuestra fe. Allí descansa nuestra fe, en que la tumba esté vacía. Por eso el significado, el simbolismo que le podemos dar a la tumba vacía es trascendental para todos nosotros los creyentes. Porque sin una tumba vacía, especialmente la tumba de Jesús, no hay esperanza para ninguno de nosotros. Verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, prestemos mucha atención a esta pregunta que los ángeles les hacen a las mujeres y que es muy pertinente para nosotros. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Así que, en este caso, la tumba vacía de Jesús nos recuerda que debemos buscar a Jesús en el lugar correcto, en el lugar adecuado. Los dos ángeles, uno de ellos, le hicieron una pregunta fundamental a aquellas mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las mujeres, en ese amor que sentían por Jesús, esa compasión, ese cariño tan profundo que desarrollaron con Jesús, y sus intenciones eran buenas, ir a terminar de embalsamar el cuerpo del Señor. Esas intenciones eran muy buenas, pero estas mujeres estaban equivocadas, porque fueron a buscar a Jesús en el lugar equivocado. Él se lo había dicho muchas veces, es necesario que yo sea crucificado y al tercer día resucitaré. La tumba no es el lugar adecuado para un rey como el nuestro, para un rey victorioso como lo es Jesús. No, la tumba no es el lugar para Él. Es la diestra del Padre. Y Jesús no debía estar en la tumba. Y para nosotros es importante que creamos en el relato de que la tumba sigue vacía. En las Escrituras encontramos múltiples relatos que nos confirman que Jesús constantemente y de manera consistente les había enseñado esta verdad suprema del Evangelio. Es necesario que yo sea entregado en manos de pecadores, es necesario que muera y es necesario que resucite. Le puedo dar una lista de pasajes aquí donde se afirma precisamente eso. Le voy a dar unos cuantos. Mateo 16, 21, Mateo 17, 22, 23, Mateo 20, 17 al 19, Marcos 8, 31, 9, 31, 10, 33, 34, Lucas 9, 22, 44, 18, 31 al 34. Y hay muchos más pasajes, solo le nombro una pequeña muestra de lo que Jesús les había dicho. Así que para ti, para mí también, para todos nosotros, es válida la pregunta que hiciera el ángel. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
Para cualquiera de nosotros como creyente esta pregunta es vital. ¿El Jesús al que tú dices servir está vivo o todavía reposa en una tumba perdida entre las ruinas de la historia? Porque de esta pregunta surge otra pregunta aún más importante para todos nosotros. Si has creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador, ¿podrá la tumba retenerle? Porque si la tumba tiene tal poder para retener al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces su fe y la mía en Cristo no está viva, sino que está muerta y reposa en una tumba. ¿Cuántos hombres a lo largo de la historia, por hombres me refiero a hombres y mujeres, han buscado a Dios en el lugar equivocado? Muchos de ellos, sinceramente, han buscado a Jesús de manera sincera. Pero la sinceridad no es suficiente en este caso. ¿Por qué? Porque están equivocados. Lo han buscado en la religión, lo han buscado en la filosofía, o incluso a través de la ciencia. El hombre debe entender que nadie puede encontrar a Jesús a menos, óigame bien, y esto es muy importante para todos nosotros, a menos que Él nos busque a nosotros primero. Porque ninguno de nosotros realmente podemos buscar a Jesús en el lugar correcto, ni por nuestras propias fuerzas, a menos que el Espíritu Santo nos guíe y nos lo revele. Es imposible para el ser humano natural que está caído poder buscar a Jesús por su propia cuenta. Siempre ha sido Dios quien ha tomado la iniciativa, quien siempre nos ha salido al encuentro. Y dentro de las doctrinas fundamentales del cristianismo, la resurrección de Jesús es la más grande de todas. Sin resurrección, el cristianismo no puede sostenerse en pie. Pensemos en algo. Déjeme mostrarle esto o imaginarnos esto. Imaginémonos por un momento que Cristo nació, existió, Palestina, y fue un gran maestro. Vivió una vida ejemplar. Y en medio de esa vida ejemplar hizo muchos milagros. Muchos. Y después de eso sufrió las consecuencias últimas de su ministerio, que fue morir. Sacrificó su vida en la cruz del Calvario. Imaginémonos que eso ha pasado. Pero si Cristo no resucitó al tercer día, después de haber vivido una vida ejemplar, a usted y a mí, eso no nos sirve para nada. No nos serviría para nada. Podríamos decir que fue un gran hombre, pero hasta ahí. Mire lo que dice el apóstol Pablo y cómo lo afirma de una manera muy especial en Primera de Corintios. Capítulo es el 15 y los versos son 16 al 19. Déjenme leérselos, por favor. Mire cómo empieza el argumento Pablo en esta parte. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Mire esto. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, es decir, de lástima. Si Cristo no resucitó, usted y yo somos dignos de la mayor lástima que el mundo pueda sentir, porque entonces la tumba es el destino final de todos los hombres y de todos nosotros. Si Cristo no pudo resucitar, sus enseñanzas, por muy buenas que parezcan, de nada nos servirán. No nos sirven hoy, no nos sirven mañana. Porque al final la muerte será nuestro enemigo invencible y final. Por eso,
Por eso es que es muy importante la pregunta que los ángeles le hacen a las mujeres y que debemos hacérnosla nosotros. ¿Por qué estamos buscando a Jesús? ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? A Jesús hay que buscarlo entre los vivos, porque resucitó, mi hermano, porque vive para siempre. Y los que hemos creído en su resurrección, solo tenemos que mirar en nuestro corazón para poder encontrar a Jesús. La pregunta en esta mañana es para usted, mi amigo. ¿Dónde estás buscando a Jesús? ¿Cómo lo estás buscando? ¿A tu manera? ¿Y en el lugar que a ti se te ocurre? O tal vez ni siquiera lo estás buscando. Nosotros debemos mirar llenos de esperanza a lo que nos recuerda la tumba vacía de Jesús, ya que ella nos da testimonio de que no podemos, por ninguna razón, buscar entre los muertos al que está vivo. El texto continúa de la siguiente manera. Aquí viene un momento de esos de aleluya. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Solo fue hasta que los ángeles les hicieron la pregunta que ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María, Magdalena y Juana, y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Qué más nos dice entonces la tumba de Jesús, la tumba vacía de Jesús? La tumba vacía de Jesús nos invita a buscarlo, a buscar al Cristo vivo en su palabra. La memoria es quizás uno de esos prodigios insondables en el que aún los más renombrados científicos no pueden explicar a ciencia cierta cómo funciona y simplemente tienen que admitir que nuestra mente es demasiado compleja y no conocemos prácticamente mayor cosa de nuestro cerebro. Se ha adquirido conocimiento, pero es muy pequeñito en comparación a lo que todavía nos hace falta por conocer. Algunos dicen que conocemos más del espacio exterior, las galaxias y todo eso, que lo que conocemos respecto a nuestra mente, cómo funciona y todo eso. Pero, ¿por qué estoy haciendo este comentario? Porque este verso, esta porción de las Escrituras empieza y se acordaron de sus palabras. Aquí, de repente la mente empezó a funcionar y recordaron. Para las mujeres de repente todo empezó a tener sentido. Las mujeres se acordaron que Jesús les había dicho muchas veces que Él resucitaría. Y en ese momento fue en que ellas descubrieron finalmente esa tumba vacía. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente fueron a contarle a todos los discípulos. Y este nos debe servir a nosotros como un ejemplo. ¿De qué? Que tan pronto nosotros recibimos la noticia, por la obra que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones, de que Cristo está vivo y que su tumba está vacía, debemos empezar a contárselo a cuantos podamos, porque lo necesitan empezar a creer que la tumba de Jesús está vacía y que nuestro Salvador está vivo y reinante. Así que esa es parte fundamental de nuestra misión como creyentes y como discípulos de Jesús, contarle a otros lo que ha pasado. Algo más que podríamos aprender de aquí, y también es vital, es que escuchemos atentos a sus enseñanzas y las pongamos por obra en nuestra vida y no las dejemos para después o las despreciamos por completo. Porque puede ser que cuando recordemos lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, ya sea tarde. ¿Vio? Las mujeres recordaron. De pronto recordaron lo que una y otra vez Jesús les había dicho. Aquellos hombres también. Así que la resurrección de Jesús es el hecho más portentoso y maravilloso que ha ocurrido en el universo entero. Y usted y yo somos testigos de ello. Por eso no se nos puede olvidar ni por un instante
las palabras de nuestro bendito Salvador en Marcos 9:31. Preste atención. Él dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Esas palabras se cumplieron literalmente. Y por eso la tumba de Jesús, que está vacía, nos llena de esperanza. ¿Recuerdan ustedes lo que alguna vez dijera Job en medio de su angustia, en medio de su sufrimiento? Cuando estaba más dolido por todas las circunstancias, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y usted y yo también debemos poder decir con toda certeza: yo sé que mi Redentor vive y que su tumba está vacía. Dice el verso 11. Ahora mire la reacción de los hombres. Las de las mujeres fue de asombro y de temor. Ahora los hombres, verso 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aunque parezca locura, mi hermano, la tumba de Jesús está vacía. Que el Evangelio es locura para los que no creen no es nuevo, ya que el apóstol Pablo así lo afirma. Que no nos sorprenda a usted y a mí que la gente nos diga que Cristo no resucitó. Decirle a la gente que Cristo resucitó y que además puede perdonar los pecados y como respuesta a esa fe dar vida eterna, a muchos esto les suena locura. Eso le pasó a aquellas mujeres testificándole a los propios apóstoles. Piensen esto por un instante, mi hermano. Aquellas mujeres vinieron y le dijeron a los apóstoles: la tumba está vacía. Y los ángeles nos dijeron que Cristo estaba vivo. Y los apóstoles dijeron: no, esto no es verdad. Tuvieron que ir, correr y cerciorarse por ellos mismos. Así que el Evangelio es locura. ¿Por qué? Porque nos demuestra los pecadores que somos. Lo interesante es cómo a muchos, y eso es lo que sorprende, las verdaderas teorías de locos les parecen muy cuerdas a este tipo de gente. Todo tipo de tontería que sale en las redes sociales, la gente lo cree. Pero lo que está en la palabra, dudan. No creen. Creen todas esas tonterías, que hay una base de extraterrestres en Marte, que hay no sé qué, una cantidad de cosas que ya ni vale la pena prestarle la atención. Pero para nosotros los creyentes debemos recordar que nuestro trabajo es testificar, no es convencer a nadie. Yo no lo estoy tratando de convencer. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Mi trabajo es exponerle las Escrituras, tal como están. Y si la tumba está vacía o no, eso lo tiene que comprobar cada persona por sí misma. Usted no puede vivir con mi fe, ni con la fe de otro. Usted tiene que comprobar si la tumba de Jesús está vacía. De todas las grandes religiones que hay en el mundo, no hay ninguna, dígame bien, no hay ninguna parte del cristianismo histórico que contenga una doctrina como la de la resurrección. Ninguna. Por ejemplo, el budismo, ¿dónde termina? Con la muerte de Buda. El islamismo, ¿dónde termina? Con la muerte de Mahoma. El judaísmo, ¿dónde termina? Con la muerte de los patriarcas. Pero para el cristianismo, la muerte de Jesús no fue el final, fue el inicio de su nueva vida. Y por eso la tumba está vacía. W. Robertson Nichols, un teólogo, afirma: la tumba vacía de Cristo
ha sido la cuna de la iglesia. La tumba también nos recuerda que un día nosotros pasaremos por ella. Y esa será la puerta a la eternidad. La gran dificultad es que en esta vida es donde escogemos a dónde nos conducirá la tumba. A la vida eterna junto a Cristo o a la condenación eterna junto a Satanás y sus demonios. Es la puerta a la eternidad. Yo no sé usted, pero yo no pienso dejar esa decisión para más tarde. Ni tampoco voy a confiar en mí mismo o en mi alma, ni tampoco se la voy a confiar a cualquier otra persona, mi alma. Al único que le puedo confiar mi alma con toda la certeza de que sabrá cómo cuidarla es a Jesús. Solo quiero recordarle, mi amigo, muertos, ya no podremos cambiar nuestro destino. Es como subirse a un avión y de repente darse cuenta que va para otra ciudad, no para su destino. Usted no se puede bajar. Usted llegará a su destino. No era el que usted había planeado, pero llegará a ese destino. Así que, mi hermano, después de que a todos nos toque la muerte, solo recibiremos el resultado de la decisión que hayamos hecho en vida. Así que en esta mañana solo me queda hacerle una pregunta final. Para mí, la tumba vacía de Jesús me llena de esperanza. ¿Y a usted qué le dice la tumba vacía de Jesús? Ahí donde está, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana gloriosa y maravillosa te damos las gracias por haber enviado a tu único Hijo, a Jesús, para que primero nos revelara tu palabra, pero también para que con su muerte en la cruz pagara la deuda que nuestro pecado había ocasionado. Tal como dicen las Escrituras, al tercer día resucitó gloriosamente y su tumba está vacía. Y nosotros hoy celebramos que esa tumba está vacía y no pudo retener al que está vivo. Y esto nos llena de esperanza, porque un día a nosotros también nos tocará pasar por la tumba. Pero esta tampoco podrá detenernos, a los que hemos creído en ti como nuestro Señor y nuestro Salvador. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, que tengan una feliz semana. Y no olvidemos, la tumba de Jesús está vacía. Y por eso, nosotros tenemos esperanza de que la nuestra también lo estará.